Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Saber perseverar cuando el camino se hace largo y no se acaba. Buscar en las raíces la respuesta a esta historia indescifrada. La tierra pide a gritos una transformación. El oro a horas de oro se sube la tensión. Vida sagrada. Bueno, pues ya es viernes y ya es día de Fuego Cruzado. Estamos en las instalaciones de MXN Radio y Televisión para llevar hasta usted este su programa. Un programa que ya tiene pues casi 2 décadas y que sigue teniendo, para fortuna nuestra, el favor de su atención. Y bueno, cada vez tenemos temas que pues ni en los sueños más o en las pesadillas más fuertes que hubiésemos considerado haber tenido, nos aparecían estas imágenes. Quedarnos sin poder judicial, vivir lo que ha pasado durante 6 años, desde el momento en el que hubo quien prometió no influir en ninguna decisión de los jueces, no meterse con los órganos autónomos, no hacer todo lo que hasta hoy tenemos registrado como hecho. Hemos preparado este programa para usted, en el cual se han incluido algunas entrevistas hechas por Ciro Gómez Leiva, por Joaquín López Dóriga, pero que sin duda alguna se van a convertir en entrevistas referentes durante las próximas décadas, sean cuales sean las consecuencias tanto de haber aprobado una sobrerepresentación como de que este grupo se agandallara como lo hizo y después aprobara o apruebe esta reforma judicial. ¿Me acompaña, por favor? Y bien, me parece que nada mejor, nada, absolutamente nada mejor que escuchar de voz del señor Andrés Manuel López Obrador todas estas expresiones con las cuales, mire, parecería mucho tiempo, pero fue muy poco, escasos 6 años, para que nada, ninguno de estos renglones que ofreció al inicio de su mandato, con estas expresiones, con estos pensamientos, con los cuales levantó la confianza de, por entonces, 33 millones de mexicanos. Escuchémoslo y analicemos cada una de sus palabras para poderlas comparar con nuestra triste realidad. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Después de escuchar, pues, estas palabras del presidente de la República, tenemos que trasladarnos de manera inmediata hacia quien en su momento, pues, fue identificado como su brazo derecho, como su brazo armado, como su gran amigo, el ministro Arturo Saldívar, por entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, y quien, fíjese usted, qué paradoja,
era el primero en intentar violar un renglón de la Constitución tratando de prolongar su mandato. Y así empezamos con lo que hoy vemos convertido en un caos, con ciudadanos de todos los niveles, con empresarios, con ministros, con jueces, con estudiantes, desfilando por la calle. Vamos a oír esto que le comentó, le informó a Ciro Gómez Leiva en su programa En Fórmula. Con una votación de 260 a favor y 167 en contra, los diputados de Morena y parte de sus aliados aprobaron la reforma al Poder Judicial que incluyó el polémico artículo transitorio que extiende 2 años la presidencia del ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. 3 minutos después de la votación, el ministro Saldívar rompió su silencio. Lo rompió así. Si así lo resuelve la Corte, usted seguirá en la presidencia hasta el 2024. En este momento yo estaré esperando lo que resuelva la Corte. Si la Corte decide que el precepto es inconstitucional, no habrá nada que discutir. Si la Corte resuelve en otro sentido, en ese momento te pido que volvamos a platicar. El ministro Saldívar dijo que esperará a que el Pleno de Ministros de la Corte, es decir, los otros 10 ministros, resuelvan las acciones legales, las llamadas controversias constitucionales, que seguramente se van a presentar contra esta ampliación de su mandato. Y entonces, será entonces cuando decida si acepta prolongar su presidencia 2 años, hasta finales de 2024. Me siento hasta cierto punto objeto de una serie de ataques, que pues es normal, uno lo tiene que resentir cuando es un servidor público, pero en este caso me parecen totalmente injustos porque se me está criticando por algo que yo no propuse, que yo no decidí y que simplemente estoy tomando una actitud muy institucional, muy responsable y muy seria. Y seré prudente y seré cuidadoso y seré responsable. Y si eso implica pagar costos, los pago con gusto. El ministro Saldívar insistió en que no fue él quien promovió la ampliación de su tiempo como presidente de la Suprema Corte. Hace 8 días usted se enteró de ese transitorio viendo la transmisión en el canal del Congreso. Me enteré ese día que iba a suceder eso. Incluso ayer ya el senador Ricardo Monreal lo manifestó expresamente de que así fue, por si hubiera alguna duda. No es que crean en mi palabra, es que así fue. ¿Usted no sabía nada del transitorio? No sabía absolutamente nada del transitorio. ¿Fue el primer sorprendido? Pues sí, realmente no sé si el primero, pero sí fue una sorpresa. Fui el primer sorprendido y además enfatizó. Y aquí estamos en un transitorio que debemos ser muy claros, no alarga mi periodo como ministro en la Corte. Lo único que alarga o que prolonga 2 años más es la actividad, digamos, administrativa de gestión de presidencia de la propia Corte. El ministro Saldívar negó categóricamente que la eventual ampliación de su mandato tenga que ver con una eventual ampliación de los años de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Dijo que son 2 cosas, así lo dijo, que no tienen absolutamente nada que ver. Y aseguró que al tener un interés personal en el caso, se excusará, no participará en las supuestas discusiones y votación de la Suprema Corte cuando lleguen para ampliar 2 años su presidencia. Por cierto, aquí varios abogados y especialistas nos comentaron que los otros 10 ministros, que podrían ser los nuevos presidentes de la Corte, podrían excusarse también con el argumento que nos expresó el ministro Saldívar. Y preguntan entonces, ¿quién revisaría y votaría la eventual controversia constitucional sobre la llamada Ley Saldívar? Y después se siguieron, pues con las empresas, con los ejemplos, con todo aquello que en su momento se decía que alteraba la ley, pero que al final de cuentas, fíjese que no llevó a nadie tras las rejas. Seguimos sin tener a ningún responsable, a nadie que hubiese alterado, usado mal los recursos públicos, violentado la ley. Nadie está fuera
de la cárcel. ¿Y todo por qué? Bueno, pues por una frase que hoy sigue siendo una frase célebre: no me vengan con que la ley es la ley. ¿Y qué no saben los ministros? Porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex, o mejor dicho, que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética. Entonces, eso no va a contar a la hora de decidir. ¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales. De todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio. Llegamos así al momento en el que también se habla de pesos y de centavos. Y obviamente entre pesos y centavos pues aparecen los sueldos. Y entonces, ¿quién debe ganar más que el presidente? Nadie. ¿Por qué? Bueno, pues porque él es el poder máximo, porque él todo lo puede. No importa si no tiene la trayectoria de un gran científico, no importa si no es un premio Nobel y sigue vigente y sigue trabajando y sigue investigando, no importa si es un procurador de justicia que tiene 24 horas de labor permanente y que atiende asuntos en los que inclusive hasta su vida se pone de por medio. Lo que importa es que nadie gane más que el presidente. Y a eso le llaman austeridad republicana, o le han puesto un límite real que todos hemos visto a los salarios, a los sueldos, que cada quien, de acuerdo con su trayectoria, con su experiencia, con su capacidad, sabe que merece. Tal vez a estos funcionarios de alto nivel del Poder Judicial lo que les tiene más enojados es que sienten que se les va la mina de oro. Pero vamos a mostrarles por qué. Miren, lo que llama la atención aquí es la incongruencia. Se la han pasado hasta la saciedad diciendo que ellos defienden la Constitución, pero vamos a recordarles algo. La Constitución dice que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Y esto es ganar el triple que el presidente. Esto es para los ministros de la Corte. Pero vamos a decirles que también existen en el Poder Judicial 945 magistrados de circuito, quienes reciben un salario anual de 2.548.083 pesos. Aquí está la comparación que hicimos de lo que gana un un ministro, de lo que gana, los altos mandos del Poder Judicial con un trabajador. Es 37 veces más que un trabajador. Imagínense. Eso además es una ofensa. A lo mejor por eso es que se oponen a la reforma al Poder Judicial, no quieren perder sus privilegios. Miren, así están las cosas en el Poder Judicial y mientras ellos hacen sus cuentas, ustedes y el pueblo de México debe sacar sus propias
conclusiones sobre la necesidad o no de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues una vez iniciado el caos, viene la propuesta de reforma al Poder Judicial. Y esto, bueno, pues se agrava en el momento en el que también se discute la sobrerepresentación en las cámaras, en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, pues porque estando ciertos de que al otorgarse esta sobrerepresentación, bueno, pues arrancará no solamente la reforma judicial, podemos hasta estrenar Constitución. Ahora los trabajadores fueron los primeros en alzar la voz. Le siguieron jueces y ministros. Veamos qué tan grandes han sido sus manifestaciones y sus protestas. La nación, no somos oposición, servimos a la nación. Así comenzó la movilización en el primer minuto de este lunes, colocando cadenas en el acceso a la sede de San Lázaro del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Son trabajadores y funcionarios judiciales del Sindicato Renovación y asociaciones que determinaron suspender actividades y anunciaron que el paro es indefinido. Somos los garantes de la Constitución. Están en total desacuerdo con la reforma al Poder Judicial en la que se propone la elección de juzgadores por voto popular. Y seguiremos aquí hasta que nos escuchen allá enfrente los diputados. No solo hasta que escuchen, hasta que declinen su iniciativa. Y hasta que esa iniciativa se vaya para abajo, porque no la aceptamos. No aceptamos en nada las condiciones que están plasmando en esa reforma. Y menos la tómbola. Vamos a seguir aquí en pie de lucha. Pero se atenderán a través de guardias temas que ameriten resolución urgente, es decir, en donde esté de por medio la libertad, la salud o el sustento de una persona. La protesta se fue extendiendo a otras sedes y entidades del país, como las instalaciones ubicadas en las avenidas Insurgentes, Revolución y Ajusco en la capital mexicana, en Aguascalientes, Campeche, Zapopan, Jalisco, Tuxtla Gutiérrez, en Juárez, Chihuahua, Tabasco y San Luis Potosí. Asimismo en el Estado de México, Morelos, Yucatán, Puebla, entre otras entidades. El paro de labores es por tiempo indefinido, dicen, hasta que sean tomados en cuenta y se eche abajo la iniciativa del presidente. Advierten a la ciudadanía las consecuencias que la reforma puede ocasionar. Esta no es la forma, porque no se atienden los problemas, por el contrario, empeorarán. Si no ponen a gente experta a resolver los problemas que lleguen a los órganos jurisdiccionales, sino a cualquier estudiante recién egresado. ¡La ley sí es la ley! En el primer minuto de este lunes, trabajadores del Poder Judicial Federal se fueron a paro indefinido. Acusan que el dictamen de la reforma judicial no incluye sus opiniones expresadas durante los 9 foros nacionales realizados. Y lejos de tomar en cuenta todas esas opiniones que se expusieron en esos diálogos, no las tomaron en cuenta. Al contrario, arreciaron los ataques y se hizo de una manera más agresiva esta reforma. El Palacio de Justicia Federal, ubicado en la avenida Eduardo Molina, al oriente de la Ciudad de México, fue de los primeros en cerrar. La decisión del paro no fue unilateral. Todos los trabajadores de los 32 circuitos, se denominó este grupo Circuitos Unidos, se han estado reuniendo constantemente para determinar esta suspensión de labores. Al paro se sumaron trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal en Insurgente Sur. Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces les mostraron su apoyo. No hay una restricción o limitación de los derechos de los trabajadores, de tal manera que en principio ese apoyo es demostrado a través de esta posición. Afirmaron que atenderán asuntos urgentes y que si bien el paro afecta a la ciudadanía, hay una pausa en los procesos. Es un beneficio que se otorga con la suspensión de labores. No corren términos, es decir, si hoy se te venció un término y quieres presentar una promoción, el término se va a dar hasta que se restablezcan los trabajos. A las 3 de la tarde muchos trabajadores se retiraron del Palacio de Justicia y solo se quedó una guardia. Como usted sabe, pues el ministro Arturo Saldívar no logró su objetivo de quedarse otros años más al frente de la Suprema Corte de Justicia
Y bueno, pues como se dice muy coloquialmente, se dedicó a enseñar los calzones. Y entonces se quitó la máscara y dijo: yo soy morenista, no morenista, amlovista, soy muy amigo del presidente. Y bueno, es entonces cuando empezamos a explicarnos el porqué de que entrara y saliera a desayunar, a comer, a cenar, a tomar acuerdos con el primer mandatario, como si no hubiese autonomía dentro del Poder Judicial. Así pues, Arturo Saldívar se sumó no solamente a la Cuarta Transformación, sino a la candidatura de doña Claudia Sheinbaum. Y fue nuevamente con Ciro Gómez Leiva, allá en su programa en Radio Fórmula, cuando pues dijo que había que explicar porque no entendíamos la reforma, no entendíamos por qué hay que elegir de manera popular a los jueces y los ministros. Bueno, lo más fácil, tanto para él como para la presidente electa, si se selecciona de esta manera al Poder Ejecutivo, a los gobernadores, a los presidentes municipales, si de esta manera también el Poder Legislativo es como se conforma, ¿por qué no el Poder Judicial? Porque además, déjeme decirle, su argumento va contra la corrupción. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuántos gobernadores conoce usted que no sean o hayan sido corruptos? Pero primero vamos a oír a Saldívar para poder entender la reforma judicial. No, es que es muy importante porque Norma Piña dejó sin liderazgo al Poder Judicial, dejó huérfanos a jueces y magistrados y trabajadores. A ella le correspondía, como representante del Poder Judicial, llevar a cabo las negociaciones y la defensa de jueces y magistrados. Lo que hoy hacen, desde mi punto de vista, los jueces y magistrados es en la orfandad, al no haber encontrado nadie que estuviera generando el diálogo político que se debe haber hecho desde hace mucho. Vamos a conceder eso, Arturo, sí, tu razonamiento. Pero ayer los jueces soberanos, independientes, adultos, informados, votaron. Sí, pero el contexto, cómo llegaron a votar eso, es derivado de que realmente, desde su punto de vista, sienten que las alternativas para poder gestionar esta reforma se han agotado. Y ellos han dicho... Perdón, yo no he escuchado a un solo juez o a un solo magistrado decir eso en público. Yo no... que están en la orfandad, que no los informaron. Sí, yo no he escuchado, trabajo periodístico, a un juez, a uno solo, o a un magistrado decir lo que tú estás diciendo. Yo estoy haciendo el análisis, basta ver lo que hizo y no hizo Norma Piña, lo que hizo y no hizo la Corte. Estamos en un paro y apenas hoy la Corte va a sesionar en privado. Ya se les adelantaron los jueces y los magistrados, ya se les adelantaron los trabajadores. Y cuando hay una institución donde tiene que haber alguien que tenga el liderazgo y no hay piloto, pasan las cosas que están pasando, la verdad. Ahora, dicen los magistrados y jueces, a quienes yo les tengo mucho respeto, los diálogos fueron una simulación. Yo no creo que hayan sido una simulación, los foros. Se dijo siempre por los legisladores que había dos aspectos de la reforma que no iban a ser negociables, porque había un mandato popular. El primero, la votación popular de jueces y magistrados y ministros. Segundo, la separación o la reconfiguración del Consejo de la Judicatura Federal. Eso se dijo desde un inicio. Concediendo que los foros partieron de ese supuesto, prácticamente en todos los foros estuvieron representantes del Poder Judicial Federal y también de poderes judiciales de los estados. Y sí se hicieron en el dictamen importantes modificaciones que, claro, no cambian la esencia porque desde el principio los legisladores fueron muy claros el tema de la elección popular. A mí me parece comprensible que los jueces y magistrados pues estén muy preocupados por esta situación, pero yo me pregunto cuál es la intención o cuáles son los objetivos o cuál es la estrategia que hay atrás de este paro. Supongo que tuvieron que haberlo analizado, haberlo replanteado. Supongo que la ministra Piña estaba enterada, pues es la presidenta de la Corte. ¿O no, Arturo? Pero aquí el tema, pues si no es peor, aquí el tema es lo siguiente. ¿Qué objetivos pueden tener?
a ver, si hacemos un análisis así breve, creo que un primer objetivo es llamar la atención en el extranjero, generar un ánimo de desprestigio del gobierno saliente, del gobierno entrante, de la propia reforma, poner en duda que si el Estado de Derecho, si la democracia, impactar en los mercados para que desde ahí venga una presión. Si me permites interrumpirte, el jueves estuvo sentado ahí un juez federal, el juez Gómez Fierro, y nos dijo que su objetivo, su primer objetivo, era oponerse a que lo destituyeran, a que dejara de ser juez por el hecho de ser juez. Esa es la reforma, Arturo. ¿Por qué empezamos a hablar de mercados internacionales? Es que ellos, los paros, como jueces, la reforma, según entendemos, en el 2027, que será la elección de jueces, pero el 25 serán vacantes, ¿no? No, es la mitad. De magistrados. De jueces, magistrados, ministros. No es nada más de magistrados. Bueno, lo que sea, en el 25, más a mi favor en este argumento. Van a dejar de ser jueces por el simple hecho de ser jueces. A ver, eso dice la reforma. Déjame terminar. ¿Qué tienen que ver los mercados internacionales? A ver, obviamente, lo que ellos buscan es que no pase la reforma judicial, pero cuando haces un paro, lo haces con qué objetivo. ¿Por qué el paro va a impedir la reforma? Nos lo dijo la presidenta de la asociación, echar abajo la reforma. Pero ¿cómo puedes echar abajo una reforma con un paro? Primero, creo yo que el objetivo es hacia el exterior, buscar presiones externas hacia el proceso legislativo mexicano. Creo que ese es un primer objetivo hacia el exterior, que me parece, pues al menos delicado. Esa es mi lectura, porque tú haces un paro para que no haya una reforma, porque buscas que pasen cosas que impidan la reforma. Ellos nos dicen, con los que hemos hablado y en público, no en privado, en público, nos dicen porque nos quieren sacar de nuestro trabajo. A ver, no sé si no me estoy explicando. A ver. Pues ya escuchó usted a Arturo Saldívar. Y comentábamos si es un garante de anticorrupción la elección por voto popular. Bueno, pues, ¿cuántos gobernadores honestos, honrados y que hayan entregado cuentas suficientemente claras y a satisfacción conocemos? ¿Cuántos presidentes municipales? ¿Cuántos curuleros han dejado de hacer negocios y realmente les pagan la partida que les entregan para asesores a quienes sí conocen de diferentes temas y no el chofer, la sirvienta, en fin, una prima, y los enlistan para que reciban un sueldito? ¿Cuántos realmente utilizan la parte que se les entrega para estar presentes en sus distritos? Algunos ni siquiera vuelven, no regresan. Nos hemos equivocado mucho seleccionando a través del voto popular. Ahora también lo haremos seleccionando a quienes administran la justicia. Bueno, eso usted tiene la palabra, porque hay formas de unirnos a las manifestaciones de los trabajadores, de todos aquellos que han estado en la calle durante horas, bajo el sol, bajo la lluvia, tratando de impedir que esta reforma y sus aberrantes renglones se lleven a cabo. Sin embargo, bueno, no todos están de acuerdo con las manifestaciones. Uno de ellos es nuestro amigo, compañero, alguien a quien estimo mucho, Rafael Cardona. Usted sabe que tiene una sección y una columna que se llama El Cristalazo. Él no está de acuerdo y más adelante, después de escuchar las palabras de algunos de quienes liderean estos grupos de manifestantes, también vamos a oír la suya. Protesta en Ciudad de México por una polémica reforma judicial impulsada por el oficialismo. Cientos de personas salieron a las calles el domingo para manifestarse en contra del proyecto que busca la elección popular de jueces y magistrados. Quiero un país, sobre todo con leyes, jueces justos, jueces preparados, jueces de calidad, con experiencia. Trabajadores judiciales iniciaron una huelga el lunes pasado, alegando que se vulneran sus derechos laborales. Sostienen que la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal. Además, los trabajadores señalan que se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos. Yo, en mi caso, tenía
acceso a poder ser juez de distrito en algún momento dado a través de un examen que me pusiera frente a otros compañeros y poder entre ellos medirnos pues en cuanto a los conocimientos. Y ahora lo que se hace es pues a través de plantillas como si fueran elecciones de gobernadores, de presidentes de municipales, pues se nos va a incluir dentro de una planilla más bien, ¿para qué? Para que la ciudadanía vote dentro de esos candidatos. La reforma será abordada en la legislatura que comenzará el 1 de septiembre, en la que el oficialismo tendrá las mayorías necesarias para lograr su aprobación, sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas. ¿Cuál es tu sentir, cuál es tu opinión sobre estas marchas de los trabajadores del Poder Judicial? Pues mira, independientemente de que esta marcha de ayer tiene un propósito muy cercano, muy de coyuntura, y que yo creo que no tendrá ningún efecto, porque las cosas ya van tan avanzadas que no se van a contener porque salga un grupo numeroso de personas a la calle a decir que no está de acuerdo. Sobre todo los trabajadores y después cuando se sumaron jueces y ministros. Pero esto me lleva a mí a analizar o tratar de entender cómo a lo largo de toda esta administración la protesta callejera nunca tuvo un efecto en función de lo que perseguía. Esta no es la primera marcha en la que muchas personas salen a la calle a decirle a Andrés Manuel López Obrador que están descontentos con algo. Ocurrió desde aquella famosa marcha blanca en contra de la inseguridad cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, salieron cientos de miles de personas. Se calcula que en aquella ocasión fueron 150, 200 mil personas que colmaron el Paseo de la Reforma. El día siguiente dijo, eso es un asunto fifí, estos son pirurris, esto no tiene ninguna importancia, no pasa absolutamente nada. Permítame que hagamos un corte y regresemos pues con quienes, la verdad, no da gusto ver. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan.
Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy bien, pues esto ha sido mucho de lo que ha sucedido a lo interno y desde el inicio. Pero ahora que regresamos del corte, pues tenemos que hablar de cuáles han sido las opiniones en el exterior. Ahorita estamos en pausa también con España. Quiera decir lo que quiérase decir con esto. También estamos en pausa con Perú, porque pues no se reconoce a la presidenta. Y bueno, estas pausas que no existen en la diplomacia ya también fueron impuestas para los Estados Unidos e inclusive para Canadá. Ninguno de los dos países ha hablado de intervenir o de pretender hacerlo con la soberanía de México, tampoco de dictarle cuáles son las reglas o las reformas que benefician a su ciudadanía o que la perjudican, como hemos visto que ha sucedido. Pero de eso a que se hagan a un lado cuando hay tratados comerciales de por medio que fueron firmados con antecedentes jurídicos totalmente diferentes, bueno, pues creo que sí que hay una gran distancia. ¿Qué le parece si escuchamos de viva voz qué pasa con los Estados Unidos y con Canadá? El Senado de Estados Unidos también se manifestó contra la reforma al Poder Judicial. Nada más falta que ahora el presidente diga que pausa también la relación con los senadores de Estados Unidos. Republicanos y demócratas del Comité de Relaciones Exteriores expresaron su preocupación. Advirtieron que dicha reforma podría violar los términos del Tratado Comercial de México con Canadá y con Estados Unidos. Y ya que hablamos de Canadá, el gobierno canadiense también respondió y dijo que respeta la soberanía de México y descartó tener intenciones de intervenir en asuntos internos del país. La Asociación Internacional de Jueces no se quedó indiferente, reaccionó y advirtió que la reforma al Poder Judicial en México va en contra de los principios internacionales
que establecen que los jueces deben ser nombrados sobre la base del mérito y criterios objetivos respecto de sus competencias profesionales. Son las reacciones internacionales, no hay una sola que respalde el proyecto de la reforma judicial tal como lo plantea López Obrador. ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir, ¿sí?, que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Ahora sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. La semana pasada. Sí. Pausar significa que ya no puede venir. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá. O sea, parece Estado asociado, juntos. ¿Cuál sería el origen entonces, presidente, de esta acción conjunta? De acuerdo con su análisis. Es que ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Pero dijo que esto no era del embajador, sino de quién sería. Es el Departamento de Estado. Del Departamento de Estado, entonces. Sí, la carta la hace él. ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa a la relación bilateral México-Estados Unidos? No, la relación continúa. La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, por parte de la soberanía de nuestro país. Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. Con la embajada. Con la embajada. Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también se amplía también, la pausa? Claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. ¿Y quién no conoce a Gerardo Fernández Noroña? Mire usted, en el TikTok dicen, bueno, si ya logró ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, una cámara a la que se le tenía respeto, bueno, pues pensará que dentro de 6 años puede ser presidente de la República. ¿Y usted cree que no lo ha pensado o que no lo visualiza así? Aquí está Fernández Noroña, su posición frente a la reforma judicial, estas sus formas de expresión, tanto en el lenguaje como corporales, pero también está la de otro legislador que no está de acuerdo ni con lo dicho por Morena, ni con lo dicho por
por Fernández Noroña. Y hay una tercera, una mujer sin duda alguna muy, muy valiente, porque es de Morena, no está de acuerdo y hace una exposición inclusive de carácter personal. Terminó la sesión y ella terminó llorando. Y mire, es uno de los rostros con lágrimas que tarde o temprano vamos a ver en miles, si no es que en millones de mexicanos. Que se oiga bien y que se oiga lejos. No nos vamos a mover un milímetro del mandato de que todas las personas juzgadoras sean elegidas por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo. Ese compromiso lo vamos a cumplir, así se pare de cabeza el Poder Judicial de la República. No va a existir presión legítima o ilegítima que se dé que pueda detener nuestro compromiso y nuestra voluntad de llevar a cabo esta parte central de la reforma al Poder Judicial. Hemos aceptado que se haga en dos partes. Hemos planteado requisitos que acreditan que solo personas con formación de abogados y con la experiencia suficiente en el área podrán participar para ser elegidos, en su caso, para ser personas juzgadoras. Están ahorcando la división de poderes y la impartición de justicia. Esto es lo que le están haciendo al Poder Judicial. Entre acusaciones y reproches, Morena, PT y Partido Verde aprobaron en lo general la reforma al Poder Judicial para elegir por voto ciudadano a jueces, magistrados y ministros. Prefiero que se equivoque el pueblo a estar sometido a la oligarquía. Mantienen en general una propuesta más nociva, más tóxica y más dañina, y que acabará con la independencia judicial. El PAN bautizó la reforma como la Ley Varguitas, personaje de la película La Ley de Herodes. No lo puedo creer, Varguitas. De veras cambiaste la Constitución, cara. Me cae que eres un símbolo. Me cae que ni don Porfirio Díaz. Hoy que quede constancia en el diario de los debates el nombre de todos estos diputados y diputadas varguitas, que cuando la ley no les acomoda, que cuando la Constitución les incomoda, la destruyeron. Es darle todo el poder a un pequeño dictador. Y llovieron reproches. Ustedes están ciegos, torpes, apátridas para acabar pronto y muy alejados de una realidad. Por eso vienen a defender a la piña. Así que esta reforma judicial va a ir... No podemos estar permitiendo este tipo de violencia política en razón de género. La ministra Piña, aunque le cueste más trabajo. Esta es la boleta para ministros. 81 hombres que tiene que anotar 9. Que seguramente, por cierto, no van a conocer. Tendrán ustedes que llenar 25 boletas en donde encontrarán para seleccionar 4,125 nombres. Y se deben de escribir 640. ¿Cuánto va a durar el proceso? La reforma, de concretarse, nos llevaría a una crisis institucional. La discusión en lo particular sigue en San Lázaro. Hasta el momento, el único cambio aceptado es salvaguardar la identidad de juzgadores que lleven casos contra la delincuencia organizada. He escuchado durante todos los debates donde no se me permitió participar, porque por supuesto estoy de acuerdo con una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero no con esta en estos términos así planteados, porque no considero que vaya a resultar benéfico para el pueblo de México. Pero en casi todas estas discusiones he visto que alegan mucho la legitimación que se les otorgó con la votación del 2 de junio del año 2024. Sí, efectivamente, los 36 millones de votos por los que yo misma trabajé siendo parte de Morena e impulsando la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum hacen que esta presidenta electa, la primera mujer mexicana que va a presidir este país, pues tenga una legitimación. Pero legitimación no es lo mismo que legalidad. No pueden legitimarlos con el voto para que ustedes cometan actos ilegales como el que están cometiendo con esta reforma al Poder Judicial. Esto es un atropello, es un acto inconstitucional. Están violando la independencia del Poder Judicial de la Federación. Pero el Poder Judicial de la Federación
Es lo más rescatable que tenemos en este país en materia de impartición de justicia. Y lo digo por los 40 años que estuve fuera de aquí litigando a favor de la clase trabajadora desprotegida y que en el amparo tiene incluso este derecho social que los excluye de plantear agravios. Nada más podemos decir la sentencia de la Junta de Conciliación o del juez laboral nos agravia, y el poder de la judicatura, perdón, el Poder Judicial de la Federación, a través de los jueces de distrito o los magistrados de los tribunales colegiados, se encargan de impartir justicia al trabajador. Y contrario al discurso que han dado todos y cada uno de ustedes, perdónenme, pero el 98% de las veces yo veo que el Poder Judicial de la Federación le otorga la razón a los trabajadores y no a los empresarios. Si no fuera por el Poder Judicial de la Federación en los términos que ha estado operando hasta este día, con una carrera judicial que también ha patrocinado el pueblo de México con sus impuestos, porque ellos son quienes han capacitado al Poder Judicial de la Federación, no tendríamos la expertise y la especialización que se tiene en materia de Poder Judicial de la Federación. Señoras y señores, están reformando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como mexicana, como ciudadana, ya no como diputada ni como postulante, me da vergüenza los requisitos que pusieron para ser juez, jueza, magistrado, ministro, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les quiero decir una cosa, mi hija leyó su iniciativa y me dijo: oye mamá, a mí me pedían sacar 8 para ponerme en el equipo de voleibol a jugar en la secundaria. De verdad, ese es el requisito que la 65ª legislatura le va a imponer a los magistrados, magistradas, jueces y juezas para que puedan emitir sus sentencias sin carrera judicial, sin nada, porque a quienes van a postular ustedes, aunque digan que no, son a personas afines a sus intereses. No creo de ninguna manera que a mí me vayan a proponer como ministra después del escándalo hoy aquí con Juan Ramiro Robledo. No, si allá anda ya la Catrina en las redes sociales diciéndome traidora a la patria, no soy ninguna traidora. Durante 2 años y medio defendí un proyecto en el que creí, en la máxima tribuna del país, en el salón de plenos de la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero eso pasó a la historia, y pasó a la historia, y el primer paso fue que con su plan C no tienen como prioridad votar las 40 horas. El plan C, yo no entiendo por qué ustedes lo están consumando ahorita. El 2 de junio del 2024, que tanto hablan de la elección, votaron por diputados y senadoras de la 66ª legislatura, no por ustedes. Son los próximos diputados, diputadas, senadores y senadoras quienes deberían de consumar el plan C. Con todo respeto les digo que esta iniciativa atropellada, porque de veras no lo hubieran modificado, lo hicieron peor que como la mandó el presidente originalmente. Esto de su calificación de 8 en la carrera de licenciado en Derecho, cuando los gobiernos neoliberales y ustedes mismos empobrecieron tanto la educación de este país que hay necesidad de las mentadas universidades patito que les dicen por ahí en el pueblo, las que nos pasan a todos y que no tienen, pues las privadas no todas son malas. Acuérdese que las de los ricos cobran más y esas tienen otro nivel, diputado. Pero sí hay las que les venden al pueblo y no los capacitan. Imagínese usted que un egresado de esa universidad con calificación de 8 pueda aspirar a ser magistrado de este país. No, han estado emitiendo discursos mentirosos en contra de magistrados y magistradas, de todos los representantes del Poder Judicial de la Federación. Que hay corrupción en el Poder Judicial, no lo dudo, pues si hay en el Legislativo, y me consta y les consta a todos ustedes, ¿por qué el Poder Judicial habría de estar exento de corrupción si tenemos el lugar 126 a nivel mundial? Y no es de los menos, es de los más corruptos a nivel mundial, el país donde todos y todas vivimos. Es muy político por razones de género que han ejercido en mi contra. No ha tenido, ya estoy hasta la madre de lo que han hecho conmigo. No estoy de acuerdo con su reforma y ellos lo saben. Y por eso no me quieren dejar hacer uso de la palabra. Han hecho mi vida un infierno en esta Cámara de Diputados. Todos los diputados y muchas de las diputadas de Morena. En el presente existe la carrera judicial. Se llega a ministro, a juez, una vez que se tiene una trayectoria. Hay quienes también, como sucede con los granitos o los frijolitos en el arroz, que se le dice, pues han llegado a esas posiciones por recomendaciones, por influyentismo,
pero no es la mayoría. No lo es. Y déjeme decirle en apoyo de los jueces, ¿cuántas veces tienen en sus manos expedientes completamente incompletos? Investigaciones cuyas fallas se notan desde la primera lectura. Bueno, ¿y qué hacen? En algunas ocasiones, lo voy a hacer de lado mientras pienso un poco qué va a pasar con esta persona. Y finalmente la libertad, la vida de las personas, de familias completas, queda en manos de los jueces. Y ya escuchamos a la diputada morenista y el reclamo de su hija. Con un 8 de calificación me dejaría ser juez o ministro. Pero, le digo, hay los negritos en el arroz. Un negrito en el arroz, sin duda, es Lenia Batres. Ha tenido exhibiciones suficientes de ignorancia. Sin embargo, fíjese usted, es ministra de la Corte. Y eso bajo los perfiles del pasado. Imagínese quiénes van a llegar para el futuro. Aquí es juzgada por uno de sus pares. No necesitamos ir muy lejos. Lenia Batres nos llamó cobardes a los titulares del Poder Judicial de la Federación. Nos ha dicho privilegiados, nos ha dicho corruptos. Y hoy le respondo, ¿quién es más cobarde, señora ministra? ¿El que insulta desde la superioridad que le otorga el poder? ¿O el que alza la voz y da la cara, sabiéndose en completa desventaja como hoy lo hacemos todos nosotros? ¿Quién es más cobarde, señora ministra? ¿El que amenaza con iniciar carpetas de investigación por hacer un paro laboral? ¿O quien legítimamente defiende no solo sus derechos, sino a la República misma? Aquí estamos todos, ministra. Ni somos cobardes, ni tenemos miedo. ¿Quién es más cobarde, señora ministra Lenia Batres? Quien no se atreve a decirle a su jefe que lo que está ordenando es una aberración y un ataque directo a la República por miedo de dejar de ser arropada por el poder, o quienes defendemos el futuro de este país desde nuestra diminuta posición. Le pregunto también, ¿quién es el corrupto? ¿El que acepta un cargo para el que no está capacitado? ¿O el que se gana su espacio compitiendo lealmente entre un enorme universo de juristas profesionales, extremadamente capacitados y en una competencia pareja? ¿Quién es el privilegiado, señora ministra? ¿Al que le regalaron una de las 11 sillas más importantes que puede ocupar un abogado en este país? ¿O quien se ha ganado a pulso su lugar? ¿Quién es el privilegiado, señora ministra? ¿Quien pasó de estar en una vecindad intercambiando insultos con sus vecinos a un puesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O quienes empezamos desde abajo y con mucho esfuerzo y sacrificio, dedicación, fuimos alcanzando nuestras metas? Aquí ni somos corruptos ni somos cobardes. Nuestro único privilegio, señora ministra, es formar parte de un poder autónomo e independiente. Nuestro único privilegio, señora ministra, es tener la oportunidad de amparar al indefenso. Nuestro único privilegio, señora ministra, es estar del lado de la razón y de la justicia. Nuestro único privilegio, señora ministra, es poder andar en las calles con la frente en alto. Nuestro único privilegio, señora ministra, es poder ver a los ojos a nuestros hijos, convencidos de que estamos haciendo todo por defender el país que les vamos a heredar. Nuestro único privilegio, señora ministra, es formar parte del Poder Judicial de la Federación.
Larga vida al Poder Judicial de la Federación, autónomo e independiente. ¡Que viva el Poder Judicial de la Federación! ¿Está usted enterado de la sobrerepresentación y de lo que esto puede significar para una aprobación tal como está y sin quitarle una sola coma de la reforma judicial? Y bueno, pues tenemos a la presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien dio una amplia entrevista a Joaquín López Dóriga, que con su permiso, con el permiso de Ciro Gómez Leiva, nos permitimos reproducir porque ahí están, son los testigos, son la documentación periodística a la que vamos a tener que hacer referencia durante muchos años. Ya lo verá usted. Fue aprobado este dictamen de la reforma al Poder Judicial a pesar de las protestas muy nutridas de los trabajadores del Poder Judicial, de magistrados, de jueces, a pesar de los muchos llamados al diálogo e incluso de las alertas de diversos organismos empresariales, en México y también a nivel internacional, de la ONU, del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. A pesar de todo esto, con 22 votos a favor, por supuesto, todos los de Morena, todos los del PT, todos los del Verde, votaron a favor de este dictamen. La oposición, con sus 18 votos, pues se mantuvo en contra. En la línea está la jueza, la directora de la JUFET, la jueza Juana Fuentes, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación. Jueza, gracias y buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días. Pues, ¿cómo asimilan esto horas después de haber sido aprobado este dictamen, jueza, y con muchas altísimas probabilidades de que lo aprueben en diputados la próxima semana y que si se hace real lo que dijo Manuel Velasco, que ya tienen a los 3 necesarios en el Senado, se apruebe también en el Senado? Pues mira, no sorpresa, sino más bien un impacto en el sentido de... A ver, déjame que me ayude con la llamada porque no lo estoy teniendo claro. Perdón a la jueza. Bueno, ahí decíamos, en comisiones pues ya pasó. En diputados va a pasar. No creo que vaya alguien a resistirse a dar este regalo al presidente Andrés Manuel López Obrador, como le llamó Mario Delgado. Vamos a ver en el Senado. A ver si nos escuchamos mejor, jueza. Me decía. Así es, Susana. Pues mira, te puedo decir que es un impacto de cómo ante las cámaras pueden decir esas cosas. Me parece una falta de respeto al país, una falta de respeto a la sociedad, que se expresen de esta manera. Es un cambio de dirección la que se está tomando en cuenta de una sola persona. Es el rumbo del país, ¿no? El rumbo del país el que se está definiendo y totalmente fuera de responsabilidad por parte de los legisladores, y pues es una pena que gente que es electa justamente de la forma en la que quieren elegir a jueces y magistrados, actúan con esa irresponsabilidad hacia lo que la gente delega al momento de emitir un voto a favor de ellos. Así es, juez, ahora va a la Cámara de Diputados, pues tienen ahí la bancada de Morena y aliados, los diputados suficientes, 364, ahí pasa. En el Senado está la duda, faltan 3 que no sabemos, según Manuel Velasco, no sabemos si van a salir del PRD, de MC, del PAN, del PRI, de 3 personas en el Senado, depende de lo que pase con el Poder Judicial. Sí, exactamente, pues siempre con la expectativa de generar en este tipo de personas el compromiso. Reitero, no es un juego lo que está por definirse, no es un azar lo que se está definiendo en este momento. Me parece que la sociedad misma tendrá que exigirle a sus legisladores que si han delegado esa representación, que la asuman con la responsabilidad que impone el resolver las decisiones más importantes de un país. No es posible que estén viendo lo que está sucediendo, que los expertos, que la propia sociedad, que el que viene y invierte les diga que esto no es viable y que continúen en una actitud totalmente de irresponsabilidad hacia la gente que representan. Tendríamos que pensar muy seriamente, ¿no? Esa parte de que le van a dar un regalo al presidente. Imagínate en qué país
nos vamos a ver en corto tiempo. Pues eso dijo Mario Delgado, con este regalo vamos a despedir al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién se va a querer quedar fuera de la fiesta? ¿No? Y bueno, yo le decía, depende de 3 senadores que se vayan con el bloque de Morena, pero antes de los 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, eso no hay que olvidarlo también, jueza. Así es, y por eso siempre haremos el llamado a ellos para que también actúen bajo el mandato que tienen, que además hicieron una protesta constitucional al momento de encomendarles ese encargo, y pues estamos en espera también de esos resultados que sin duda pues tienen un impacto en lo que implica la reforma judicial y todas las demás reformas que se anuncian. Ahora ya tienen una semana en paro, ¿van a continuar? Sí, así es. Continuaremos. Pues mira, son acciones conjuntas, como hemos platicado. Los trabajadores también continúan en esta lucha y pues hasta el día de hoy, jueces y magistrados al pie también de esta lucha. Con el tema de la reforma judicial, al Poder Judicial de la Federación, ya en 12 horas, fast track, ministra presidenta, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con su mayoría el dictamen. Y el próximo domingo, anunció Ricardo Monreal, se aprueba en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues como habíamos quedado, nosotros vamos a presentar a la nueva legislatura, por la mayoría de los ministros, o en forma personal como presidente, una propuesta de reforma para mejorar todo el sistema de justicia. Ya será labor de los legisladores, se aprueban, porque a ellos les toca, en su facultad, se aprueban ese dictamen. Pero todavía sigue el proceso, porque apenas entra en esta Cámara y se va posteriormente al Senado. Sí, en el Senado, pero el Senado ya declaró el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco, que ya tienen los 3 senadores que les faltaban para tener la mayoría calificada. O sea que va a ser un trámite. No le podría decir, no conozco la declaración y no sé si es cierto que tengan 3 senadores o no. No conozco esa declaración. Bueno, yo se lo planteo de este modo. En el Senado, ministra presidenta, como en la Cámara de Diputados, va a ser un trámite. Le van a aprobar toda la reforma sin tocarle una coma al presidente. ¿Qué van a hacer ustedes? Es lo que yo digo. Porque yo veo a los trabajadores del Poder Judicial, 50,000 en la calle, veo a jueces, veo magistrados, pero vamos, hay una decisión. El presidente dijo que era irreductible la elección de los ministros por voto popular. Mire, yo considero que cada quien tiene que estar actuando en el ámbito de su responsabilidad y conforme a las competencias que a cada uno nos corresponde. Desde el Poder Judicial, la mayoría de los ministros nos hemos pronunciado porque el sistema de elección de jueces y magistrados no es lo más adecuado para todo nuestro sistema de impartición de justicia y no es la solución para los problemas que se presentan hoy en día. Pero ya será responsabilidad de quienes aprueben esa reforma el asumir si realmente funciona o no, con todo lo que ello implica, el compromiso, la responsabilidad de todo un país. Ahora, ¿qué es lo que les toca hacer a ustedes? Yo creo que no dejaremos de insistir, porque más allá de un cargo o de un salario que representa válidamente un proyecto de vida para todo el mundo, derechos laborales, etcétera, también estamos viendo nuestro Poder Judicial Federal que tenemos un compromiso irreductible con la sociedad para defender los derechos humanos y cualquier acto arbitrario de autoridad. Y yo creo que para allá vamos. La independencia judicial, como lo he dicho, es parte esencial de un Estado constitucional y democrático de derecho. Y nosotros no dejaremos de insistir
que así debe ser. Hemos pretendido darle a usted suficientes elementos para que analice lo que viene, para que se dé cuenta dónde estamos parados. Y ya usted decidirá si los ciudadanos tenemos que luchar por el México que queremos. Algunos dirán que no por el que teníamos, pero sí por el que queremos, en donde impere un Estado de Derecho y una visión y una situación completamente distinta a la que nos espera, y en breve. Fuego Cruzado.